Gloria a Dios, Dios les bendiga a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Jesús, mi testimonio, o Jesus, my testimony. Estamos dándole comienzo al nuevo episodio, uno de los nuevos episodios de este canal, el número 14. Y hoy tengo a un invitado especial conmigo que estará compartiendo su testimonio y contando de las grandezas que el Señor ha hecho en su vida. Así que, para comenzar, quiero primeramente que comencemos con una oración. Amén. Y ya después usted se puede presentar. Amén. Padre Celestial, venimos delante de su presencia dándole gracias por la oportunidad que nos ha dado, Padre Santo, de poder estar aquí en este nuevo día, Señor. Nos ha dado el privilegio, Padre, de poder reunirnos para poder hablar de lo que usted ha hecho en nuestras vidas, Señor amado. Y tengo aquí, Padre Santo de la Gloria, a su Hijo, Padre Santo, que hoy va a estar hablando del testimonio de lo que usted ha hecho en su vida. Que sea usted glorificándose a través de este testimonio y que aquellas almas que lo necesiten escuchar, Padre Santo de la Gloria, puedan recibir esta palabra. Guíenos, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, así, cuéntenos quién es usted, cómo se llama. Sí, mi nombre es Alex García y me congrego en la iglesia Palabra Fe Santidad en Rock Hill. Vine a los caminos del Señor en el 2000, casi para terminar el 2013, entre el 2013 y el 2014. Fue cuando me encontré con el Señor. Y pues de ahí comenzó la travesía, ya caminando en las cosas del Señor y me determiné en un corto periodo de tiempo no regresar más a la vida que tenía anteriormente. Entonces, primeramente que nada, le doy gracias al Señor por esta oportunidad de poder compartir el testimonio de mi vida, una porción de mi vida pasada y una porción de lo que estamos trabajando ahora con las cosas del Señor, y el periodo de tiempo cuando recibí al Señor y decidí no regresar atrás. Soy salvadoreño, vine acá cuando tenía 15 a cumplir 16 años, y en realidad fue un reto muy grande venir uno acá a este país sin hablar el idioma y sin tener muchas personas conocidas, pero igual todos tenemos una historia en ese aspecto que contar. Pero el mensaje primordial de esto es Jesucristo, nuestra salvación, el propósito de Dios, el mensaje de Dios, cómo ha impactado en nuestras vidas y cómo nos ha guardado el Señor anteriormente de no ser cristiano y el propósito para donde el Señor nos lleva. Así es que voy a empezar a compartir con ustedes ya detalles más específicos para que puedan entender referente al testimonio, ¿no? Cómo el Señor me cuidó anteriormente y cómo me sigue cuidando hasta el día de hoy. Primeramente que nada, uno de los testimonios bien fuertes que tuve yo en el 2006 al 2007 fue que no era cristiano, pero tuve una cita con mis hijas mis hijas mayores, para ir a ver una película aquí en Norte Carolina, en uno de los teatros. Fuimos nosotros y es tremendo porque después de haber agarrado palomitas de maíz con butter, y tremendo porque me cayó una bacteria esa bacteria le pasa entre 1 millón a una persona, y esa persona ese día era yo. Entonces, cuando me cayó esa bacteria a mí en mi estómago, me fui yo para mi casa y comencé a vomitar y vomitar, y hasta que me quedé ya no tenía nada en mi estómago de qué vomitar. Entonces, en ese tiempo, mi familia me llevó de emergencia al hospital aproximadamente como a las 2 de la mañana. Cuando yo llego al hospital, fue bien interesante porque
llego al hospital y me desmayo, de ahí me desconecté. No sé qué pasó, me pusieron, cuando abrí mis ojos tenía un montón de jeringas en mis brazos, todo lo que a uno le pone en bolsas de IV en los brazos de uno y todo ese asunto, ¿no? Entonces, la parte crítica era que después de los resultados que me dieron de la sangre, me dijeron que yo tenía una bacteria mortal, donde iban a tratar, el hospital donde yo estaba, iban a tratar ellos de cómo combatir esa bacteria, pero si en 5 días no lo podían parar, yo iba a fallecer. Ese fue el diagnóstico médico del hospital. Entonces, en el cuarto día, del 1, 2, 3 al cuarto día, yo había perdido más o menos como unas 40 libras en 4 días. O sea, parecía un esqueleto. Y me recuerdo de que cuando me estaba pasando ese momento de mi vida, se me venían muchas cosas en mis pensamientos, que por qué a mí, si yo trabajaba duro, por qué a mí, si yo era un buen padre, por qué a mí, si yo era bien responsable con las cosas de mi familia, por qué a mí, si yo era bien buena persona, a todo el que me pedía ayuda yo le ayudaba. Cuando había necesidades, veía a la gente, yo siempre le daba y le daba y le daba, y me preguntaba que por qué eso me estaba pasando a mí en el cuarto día. Llegó la noche y como a la 1 de la mañana vi en la ventana que estaba en el cuarto en el hospital, en el 7º piso, yo la vi, y lo primero que se me vino a la mente fue: si yo no puedo sostener a mi familia de esta forma, me quiero suicidar. Y entonces yo vi la ventana y me quería tirar de esa ventana. Entonces, y yo no me podía mover. Lo único que se me vino a mis pensamientos, yo de tirarme de esa ventana y quitarme mi vida, porque si yo ya no era servible para nada, pues prefería yo suicidarme antes de que la bacteria me matara a mí. Eso era el pensamiento que se me vino a mí en ese periodo de tiempo. Pero lo interesante fue de que como a las 2 de la mañana, me recuerdo con la persona que estaba yo ahí, escuchamos que venían caminando en el pasillo, como una enfermera cuando anda de cuarto en cuarto. Entonces, con la persona que estaba me dice: no, tú necesitas que alguien rece por ti. Y entonces, o que vengan a orar por ti. Y salió para afuera y entró una mujer morena con acento africano y nos dijo: si tú crees en Dios. Le dije: sí. ¿Y tú crees que Dios te puede sanar? Sí. ¿Crees que la medicina puede hacer su parte? Sí. Entonces deja que la medicina haga su parte y deja que Dios haga su parte. Y se fue la mujer. Entonces, en ese momento, los pensamientos que tenía de quererme quitar la vida, por ese momento se bloquearon, ¿no? Pero el asunto fue que cuando yo estoy acostado en la cama, yo vuelto a ver al cielo, del cielo del cuarto, y veo un círculo blanco, con el círculo blanco con círculos amarillos, como cuando llueve y uno mira el arco iris, y veía una figura, pero no podía distinguir si era una paloma o qué era, no lo podía distinguir porque era bien transparente. Entonces, cuando me dormí, después de que vi eso, me dormí, como tenía esos días de no dormir, me dormí, y exactamente a las 7 de la mañana me desperté, como que alguien me había dado una fuerza, que pude mover mis brazos, pude encoger mis piernas, y yo sentí que sí podía caminar. Pero ese era el 5.º día donde yo tenía que haber fallecido, porque el médico en el 4.º día me dijo: si sobrevives mañana es porque de verdad tienes mucha suerte. Pero ya esa era la parte donde yo me estaba encontrando que me quería suicidar, y en realidad no me suicidé ni tampoco fallecí. Entonces me levanto, me empiezo a jalar las cosas con la persona que estaba, me dice: no, yo te ayudo. Le digo: no, yo puedo solo. Y empecé a caminar y fui al baño. Me regreso del baño y me acuesto, y ya con otra mentalidad, que ya me sentía capaz de hacer las cosas. Algo había pasado en el periodo de tiempo que yo dormí.
Entonces, cuando a las 9:30, casi para las 10 de la mañana, llega el médico y llegaron unas enfermeras y todo, y me dijeron, wow, ¿no falleciste? Y yo le digo, no, no fallecí, aquí estoy. Y yo dije, wow, qué persona más optimista, ¿no? Es el médico. Entonces me recuerdo de que, tremendo, porque cuando llega el médico me dice, bueno, te vamos a chequear una vez más, ¿hay algo, otra cosa que te moleste? Le dije, no, algo interesante, que alguien vino a esta hora y me dijo de que hablando con el médico y las enfermeras, que había llegado esta mujer ahí caminando a esa hora y era una morena con acento africano, y esta gente nos dijeron que no había ninguna enfermera con acento africano en ese horario para las enfermeras. Entonces yo me quedé con eso todo ese periodo de tiempo, desde que pasó desde ahí hasta que vine a los pies del Señor, ¿no? Entonces, de ahí el médico me dijo, ¿hay alguna parte en tu cuerpo que te moleste? Le dije yo, sí, mi parte izquierda acá, de mi cerebro, la parte de atrás. Entonces me dijo él, bueno, lo que vamos a hacer es que te voy a recetar estos líquidos para que te lo tomes, y te vamos a hacer un MRI. Entonces me lo tomo y me hacen, el siguiente día voy a la MRI, y cuando salgo del MRI me dicen que mi cerebro está sangrando en la parte de atrás. Entonces le hablan a un cirujano y los cirujanos me dicen de que tienen que cortarme la parte del cerebro, o sea, el cráneo, para poder llegar ahí donde está dañado el cerebro. Entonces, y la pregunta era esta, que si yo estaba sangrando, ¿cómo es que yo andaba caminando? Entonces me dijeron que era urgente que yo tomara una decisión. Entonces, pues la decisión yo no la tomé porque yo sentía que podía hablar, podía caminar. Y yo les dije, déjenme pensarlo. Entonces cuando me dicen, bueno, te vamos a referir para lo más pronto posible, en cuanto tú tomes la decisión, que si quieres hacerlo abierto o ir de la pierna al cerebro. Entonces le dije, no, pues está bien. Y yo me voy para mi casa, y en esa tarde me habla un cirujano de otro hospital y me dice, tienes que venir para acá. La hermana de mi mamá, el nombre de ella es Blanca, mi tía fue conmigo y me dice, vamos a ver qué es lo que quiere este médico, porque quiere hablar contigo. Cuando llegamos los dos, este médico me empieza a decir, tú vas a fallecer en la operación, no vas a poder hablar, no te vas a mover, ya no vas a poder comunicarte con tu familia, piénsalo bien, que te hagan la cirugía o no. En realidad tienes que tomar una decisión clara, porque si tú te dejas que te hagan esto, vas a fallecer de todas maneras. Entonces mi tía me dice, wow, me dice, de verdad que este hombre no está en las cabales, ¿no? Dándome ese consejo. Y le dije yo, bueno, muchísimas gracias, pero pues yo voy a pensar lo que tengo que hacer. Me voy para mi casa el siguiente día, a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, que estábamos ya con los cirujanos. Les dije yo a ellos, yo quiero que me hagan la cirugía de la pierna a mi cerebro. Como ellos me habían dicho, no quería que me abrieran el cráneo. Entonces, pero en el transcurso de la noche yo escuchaba como en mi oído, pierna, 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 pierna. Entonces yo dije, bueno, me voy a ir de mi pierna hasta el cerebro. Entonces ya me explicaron, y fue urgente el asunto, que cuando me estaban haciendo la cirugía, a uno lo hacen, lo anestesian, pero lo dejan despierto a uno cuando lo hacen la cirugía a uno cerebral, ¿no? Entonces me removieron una parte de acá de mi cerebro, en la parte izquierda, más o menos así como una pelota así, y me la llenaron de silicón. El asunto fue que en ese proceso los médicos me perdieron, o sea, mi corazón se paró. Entonces yo estaba viendo desde cierta altura a los médicos. El médico que supuestamente tenía que hacerme la cirugía no estaba ahí, era otro médico. Entonces los médicos que están ahí, las enfermeras que están ahí, que estaban poniéndome una plancha en mi corazón para poderme resucitar otra vez, veo yo de que empiezan a hacer CPR en mi pecho. Entonces, y ahí fue donde conocí la primera vez que me metieron una jeringa o sea, en la parte de mi pecho, a donde va a estar mi corazón. Después de ciertos momentos, vieron que yo no reaccionaba. Yo vi que, los estoy viendo yo desde cierta altura. Cuando veo que no reaccionan ellos, entonces yo vi que todos bajaron la mano, se voltearon a ver, y de ahí
regresé otra vez yo a mi cuerpo. Ya no me podía ver yo mismo. Fue cuando desperté yo ya en un cuarto que me habían sacado de ahí, de donde me tenían, desperté en un cuarto. El problema fue que donde yo despierto en el cuarto, no podía mover todo mi cuerpo, estaba paralizado. O sea, mi cuerpo estaba paralizado, yo no me podía mover, no podía hablar, nadie me entendía, no entendían qué es lo que yo hablaba. Y empecé a llorar yo porque vi a mi mamá, a mi papá, yo quería decirle que los amaba a mis hijas y no podía, no me entendían. Entonces ellos empezaron a quebrantarse porque al verme paralítico, ¿no? Que hasta donde me había llevado este asunto, primero la bacteria, luego la cirugía, ¿no? Pero gracias al Señor aprendí yo que en ese periodo de tiempo mi mamá me decía, ten fe, ten fe, ten fe. A uno lo dejan, hermanos, las amistades, los familiares y todo lo que está alrededor suyo cuando usted está en estas condiciones. Pero mi mamá nunca se dio por vencido, ella llegaba a curarme, siempre estaba pendiente, y es algo que un amor de madre no se puede cambiar. Aunque mi papá, pues también siendo un varón, pues pendiente, pero de otra forma, pero no como el amor de una madre. Y eso me dejó marcado a mí como también yo tratar a mis hijos también, ¿no? Pero igual, pasa ese periodo de tiempo, me rehabilito, vuelvo a dar pasitos, empiezo a hablar, era bien tremendo porque un desbalance bien feo, acostumbrarme a que tenía esa pelota de silicón en mi cabeza, no podía dormir, me dieron medicamentos. El asunto es que Dios en su misericordia pude caminar, volví a hablar, volví a moverme y volví a mi trabajo, que donde yo me había ido, me volvieron a aceptar y comencé mi vida otra vez, pero no era cristiano. El asunto fue que 3 meses después de que yo estoy ya trabajando, me pasó un incidente donde se me bajó el potasio. No tenía potasio mi cuerpo, entonces me vuelven a llevar al mismo hospital de emergencia, vuelvo a ver el mismo cuarto de emergencia, y cuando yo entro adentro, mis familiares dicen que volvieron a ponerme las planchitas en mi pecho y me volvieron a hacer CPR, pero ahí pasó algo interesante, que yo vi un video, es como un video desde ahorita el presente hasta el vientre de mi mamá. Fue como un video de segundos, como que uno viaja en el tiempo, y regresé hasta atrás y me volví a regresar otra vez. Pero no es rápido, sino que uno va viendo las etapas y uno regresa. Lo tremendo fue que ellos me habían dicho que yo había fallecido, ¿no? Que mi corazón se había parado y etcétera, ¿no? Y ellos pudieron presenciar lo que pasó, lo que me hicieron a mí otra vez, el mismo procedimiento cuando tuve la cirugía. Pero me recupero de eso, me ponen en medicamentos otra vez y me ponen el potasio de regreso a la normalidad, vuelvo al trabajo, pasa el tiempo, 6 meses después el magnesio fuera de control y vuelvo a ver el mismo cuarto de emergencia. Y esta vez yo iba con un amigo, mi amigo y yo íbamos a comprar unas partes aquí en South Park, cerca de la ciudad de Charlotte, North Carolina. Entonces, cuando mi amigo, le digo yo a él, ¿sabes qué? Me siento mareado, necesito que manejes tú. Y estábamos a 5 cuadras del hospital, una coincidencia bien tremenda. Y yo llevaba mi Jeep, que es de cambio, ¿no? Y que, gloria a Dios, porque este hombre sabía manejar de cambio. Entonces yo veo que este hombre empieza a pasarse todas las luces en rojo, que él no le importaba, el asunto era de él, era llevarme al hospital, ¿no? Cuando llegamos al hospital estaba lleno de bomberos y ambulancias, y él empezó a gritar que me vinieran a ayudar. Yo me recuerdo que me agarraron como entre 6 personas que trabajan con el departamento de bomberos, y me subieron a una silla de ruedas, y de ahí antes de entrar se me desconecté. Lo que dice mi amigo es que me volvieron a poner las planchitas en el pecho, y él experimentó esa inyección que me pone en el corazón, y me hicieron el CPR, y él dijo que el médico había dicho a la hora que yo había fallecido en ese momento, ¿no? Y ahí llegó mi hermano y después y todo eso, porque fíjense que no fallecí, o sea, ese es el asunto, ¿no? Pero cuando me desconecté yo, que perdí la conciencia, o sea, que yo no sabía lo que estaba pasando, pasó algo interesante, porque yo pude ver
una montaña, que en la montaña, para llegar hasta arriba, las personas que iban subiendo para arriba, de dos en dos a la derecha, al lado derecho habían árboles como pinos muy hermosos. El olor del bosque era muy diferente a lo que uno huele a tierra mojada, a bosque, muy diferente a árboles de roble, o sea, algo muy diferente. Pero al lado izquierdo iban cantidad de personas subiendo la montaña. La única diferencia es que a la izquierda, en la parte de abajo, había como un caldero, como un volcán, y las personas estaban cayendo de la mitad de la montaña a ese fuego. Y cuando íbamos de dos en dos, que llegamos hasta arriba, que yo llegué hasta arriba de la montaña, yo volteé a ver a la izquierda y había una cueva que las caras de las personas desfiguradas de color como cenizo, y una mujer, me acuerdo, que me gritó y me dijo: ayúdanos, que nos estamos quemando, estamos sufriendo. Entonces, cuando escuché, sí, al final de la montaña había un caminito que llevaba hasta la parte azul del cielo y las nubes blancas, y oía ancianos, niños jugando y bien felices. Entonces me meto en ese jardín y empiezo a caminar. Los árboles, las flores, muy diferente, un aroma como de esas lociones, como muy diferente. Para decirles que llegó un momento que me agarró como una obsesión queriendo recrear ese olor, ¿no? Y no pude, o sea, algo que no pude explicar, y se me quedó grabado la voz de esta persona que estaba pidiendo auxilio, ¿no? Entonces, el asunto es que antes de entrar a la parte azul, vino una mano y me la pusieron en mi frente y me dijo: ve y regresa y ve a dile al mundo lo que tú viviste. Estamos hablando de que yo no era cristiano, no estaba en las cosas del Señor, no estaba apartado para el Señor y no entendía. Pero el asunto es de que después pasaron muchos eventos, como el Señor lo viene cuidando a uno, ¿no? Y en el 2013 para el 2014 que conozco al Señor, yo llegué a las cosas del Señor porque en realidad, después de andar en discotecas tomando cocaína, marihuana, piedra, fumando y todas esas cosas, hubo un momento en que con un amigo que tengo sentimos la necesidad. Le digo: mira, tú y yo necesitamos de buscar de Dios, y nos fuimos y nos metimos a una iglesia. Me recuerdo ese día y escuché una alabanza que me tocó el corazón, y yo dije: qué raro lo que sentí, yo quiero sentir esto de más, ¿no? Entonces, después de esto, volvimos a ir el otro domingo y volvieron a poner la misma alabanza, la volvieron a cantar, y esa alabanza entonces me tocó algo adentro de mí y pude sentir que yo no me quería ir sin recibir a Jesús. Entonces fue cuando yo pasé al frente y le dije al pastor que yo quería recibir a Cristo como mi Dios y Salvador. Entonces, de ese momento que yo lo confesé, algo pasó dentro de mí, como que había vuelto a nacer. Entonces, desde ese momento yo dije: no vuelvo para atrás, quiero más de esto que está pasando, ¿no? Entonces, en lo que yo voy creciendo y agarrando conocimiento de la palabra del Señor, 3 meses después de haberme convertido, empiezo a sentir el deseo de bautizarme, y me bauticé en público, ¿no? Antes del bautismo, yo había tenido un sueño donde se me fueron revelados unos versículos que yo no sabía ni tenía la menor idea de qué se trataban esos versículos. El asunto es que cuando le pregunto a un anciano de la iglesia, me dice: estos son versículos para predicar y que las personas puedan ser salvas. Y yo le dije: pues no entiendo, no sé de lo que me está hablando, pero vas a entender, me dijo. Entonces, cuando yo me bautizo, yo abro mis ojos adentro del agua porque yo sentía que me estaban ahogando. Veo una figura parada a la mano derecha mía, que me vestía de blanco y me está diciendo: ve y dile al mundo lo que tú viviste. No entendía yo eso todavía. Entonces salgo del bautismo, hasta que va pasando los días, los meses, me encuentro yo con un amigo muy buena persona. El nombre es Lamar, que venía de Nueva York, venía con muchos problemas él y su familia, y ese día me hizo recordatorio del Señor, el Espíritu Santo, de hablarle de esas palabras, de esas citas bíblicas que el Señor me había dado. Entonces, cuando yo le hablo de estas palabras, el hombre empieza a llorar y me dice: yo quiero recibir a Cristo. Ahí entendí yo que esas palabras que él me había dado eran
las palabras para la salvación, para que la persona pudiera venir a los pies de Cristo. Entonces este hombre recibió a Cristo. Después de eso volvía a sentirlo con otra persona y así fue tras persona, y sentía yo ese deseo de predicar el Evangelio y seguirlo predicando, y entonces me volví bien callejero para ir a predicar el Evangelio del Señor. Y esas experiencias me hicieron a mí sentir no volver atrás. Y por eso yo siempre le digo a las personas, yo para atrás en las cosas del Señor, yo no quiero volver atrás. No quiero volver a tener la vida que yo tenía. Si el Señor me libró de eso, que es una de las cosas fuertes también, de la guerra que tuvimos nosotros en nuestro país, en El Salvador, de escapes de muchas veces de muerte, muchas cosas, muchos testimonios de donde el Señor me libró para poderme traer hasta el día de hoy y tenerme de pie, ¿no? Porque muchos médicos me dijeron que lo que habían hecho en mi cerebro solo iba a durar 2 años, y para la gloria de Dios estamos en el 2025 y no me molesta. Pongo mis manos, porque dice que hay que poner manos sobre los que están enfermos y declarar que estamos sanos, y le digo, Señor, no me lleves todavía, no me lleves, porque en realidad quiero pelear la buena batalla de la fe, seguir predicando tu evangelio, poder alcanzar a las almas que necesitan tu palabra. Si tú me tienes de pie es por tu grande misericordia, ¿no? Entonces eso es uno de los testimonios en los cuales a mí me impactó mi vida sin tener a Cristo. Cuando tenía 15 años, esto lo voy a recalcar, cuando tenía casi 15, 16 años, viviendo en Chicago, a mí me llevaron a una iglesia pentecostal. Entonces, yo me recuerdo que estaba sentado en la última banca de atrás, ¿ok? Y alguien me empujó y escuché yo que me dijeron, ve y recibe a Cristo. Pero yo quiero dejarles esto bien claro, porque yo no entendía, no sabía nada, no sé qué pasó. En realidad no entendía claramente, era un joven, ¿no? Entonces, pasé al frente y el pastor que estaba ahí oró por mí. Las personas que me dieron la oportunidad de vivir con ellos me llevaban, ¿no? Pero les estoy siendo sincero, yo no entendía nada. No sé qué pasó, no pude entender nada de lo que estaba pasando en ese periodo de tiempo. Lo único que sé es que cuando yo me voy de Chicago para Virginia, fue un desastre en mi vida, un desastre en realidad, donde fueron muchos altos y bajos y un solo desperdicio de tiempo, podría decir, ¿no? Pero en realidad el haber visto el video desde el vientre de mi madre hasta el día de ese que me pasó ese incidente en el hospital, pude entender a mi mamá cómo ella sufrió, porque yo nací con las amígdalas podridas, ¿no? Entonces me di cuenta que las escrituras dicen de que nosotros, cuando el Señor nos escoge a nosotros desde el vientre de nuestra madre, también el enemigo nos quiere quitar la vida. Pero cuando estamos en el plan de Dios y en el propósito de Dios, el Señor nos da la victoria y nos da vida, y vida en abundancia, dice su palabra. Entonces yo decidí seguir el camino de Jesús. Yo decidí conocer la verdad. Yo decidí entregar mi vida para tener vida en abundancia en Cristo Jesús. Y esto es uno de los testimonios que en realidad no hay forma como uno pagarle al Señor. Ya ahora en las cosas del Señor, Señor, yo le doy gloria a Dios porque Él le da dones a uno, y la gloria es para el Señor, porque es para la edificación de la iglesia, revelaciones. He tenido encuentros con el reino del Señor, he podido ver ángeles, he podido ver sanidades. Uno de las cosas porque hay un testigo, hay muchos testigos cuando hemos ido a orar por personas que han sido sanadas de cáncer, de otras enfermedades. Una vez, una ocasión, fuimos nosotros ya en los caminos del Señor, para que ustedes entiendan, cuando ya el Señor está en el asunto y uno depende del Señor, y uno aprende a depender de su cobertura, y uno le sirve a Él. Yo tuve la oportunidad de ir con un hermano a un hospital donde todos los hermanos, las personas que estaban ahí eran católicas, ¿no? Pero no eran cristianos como nosotros, que somos
cristocéntricos, que creemos en Jesús, que es nuestro Señor, nuestro Salvador, y nadie nos va a mover de nuestro Dios, que dio su vida por cada uno de nosotros en la cruz y que resucitó para que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia. O sea, un testimonio bien profundo y bien poderoso, ¿no? Entonces, cuando llegamos a ese hospital, nosotros lo primero que hacemos es evangelizar a las personas que están ahí, reciben al Señor, y nos enfocamos con la persona que ellos habían pedido oración. Esta persona estaba agonizando. Cuando le preguntamos, ¿ella puede hablar? No, comunica con la ceja derecha. De una vez quiere decir sí, 2 veces quiere decir no. Entonces yo de atrevido yo le dije, pues le digo yo, hermanos, le digo, no hay que perder la fe. Yo le voy a preguntar a ella, ¿le gustaría recibir a Jesús como su único Dios y Salvador? Y levantó la ceja. Entonces, cuando ella levantó la ceja, me le acerco yo al oído y le digo, solo Cristo la puede salvar a usted. Y me le acerco al oído y le digo, Cristo la ama, Cristo da vida, ¿usted lo cree? Y levantó la ceja. Entonces ella estaba agonizando. Nosotros podíamos ver en el control de la máquina que veía que en el hospital, donde las palpitadas del corazón, oramos por ellos y pues les dimos su tiempo a ellos, pues, y el hermano y yo nos fuimos. Media hora, 15 minutos después nos llamaron que pues ella había fallecido, ¿no? El asunto fue que después de los 15 minutos pasaron 5 minutos más y nos volvieron a llamar y dijeron que había resucitado, porque el deseo más grande de ella era despedirse de toda su familia, pero ahora se iba a despedir con Cristo Jesús. Y ¿por qué? Decía yo en mi mente, ¿por qué no pudimos nosotros ver esa parte ya que estábamos ahí? Porque ¿saben por qué? Porque el Señor hasta eso nos cuida a nosotros para no vanagloriarnos nosotros y que la gloria y la honra sea para Él siempre. Amén, así es. Entonces uno tiene que aprender esas cosas. Y esto lo voy a comentar porque este otro testimonio, ¿no? El pastor que está en Greenville, pastor Odir Sorto, él tenía una bacteria en su cuerpo y muchos han escuchado su testimonio, ¿no? Pero a mí me impactó mucho porque muchas personas me decían, hermano, ¿usted por qué no orar allá? El Señor lo usa para con sanidad y etcétera, ¿no? Y yo decía, no, hasta que el Señor me mande. O sea, si el Señor me dice que vaya, yo voy a ir. Entonces hasta mi esposa estaba un poquito molesta, ¿no? Que porque yo no iba, y el asunto es que yo le pedía dirección a Dios, hasta que una noche el Señor me mostró en un sueño lo que yo tenía que decirle al hermano, donde yo tenía que poner mi mano en su cuerpo, lo que yo le tenía que decir a él, y el mensaje que Dios me había dado que yo tenía que decirle a él. Entonces el asunto es que cuando el Señor me dijo, levántate, ora, eran las 1 de la mañana, hermano, viajamos hasta Greenville. No sé si eran como 2 o 3 horas que manejamos mi esposa para poder llegar ahí, para poder llegar a ese mensaje, que el Señor lo iba a levantar de ahí de esa cama, y que quién le había hecho el daño y cómo él iba a ser restaurado. Entonces, pero el asunto es que me impactó mucho, pues, porque no me dejé ir por lo que las personas decían, sino que por lo que Dios me dijo a mí que yo tenía que hacer. Y igualmente, yo me voy, o sea, yo sigo mi vida, voy con el mensaje, le doy gloria a Dios y me voy para mi casa, ¿no? El asunto es que con el tiempo el hermano se restaura y todo eso, y gloria a Dios por el hermano, porque él fue el que está dando el testimonio, y la gloria es para Cristo. Hasta esas cosas tiene el control del Señor para que usted y yo no nos vanagloriemos de las obras que hace el Señor. Y otras muchas cosas más que yo le agradezco a Dios. Mi vida pasada, con ese daño cerebral, emerjo en las cosas del Señor, lo recibo como único Dios y Salvador. ¿Por qué fallarle al Señor? ¿Por qué serle infiel a Dios? Si me salvó de la muerte, me salvó de que me asesinaran en mi país, me ha dado de comer cuando no he tenido que comer, me ha dado paz, me ha enseñado a tener amor a mí mismo para amar al prójimo. O sea, hay tantas cosas, me ha dado dones, los dones de sanidad, los de fe, los de poder, profecía. Entonces, ¿por qué yo voy a serle infiel a Dios y regresar atrás cuando tengo una vida nueva, una vida restaurada, una vida que tiene sentido a la vida eterna? O sea, yo no quiero fallarle a mi Dios, no quiero darme por vencido y quiero pelear la buena batalla de la fe.
Y ese es uno de los mensajes más grandes. No te des por vencido. No te rindas. Cuando aparece todo que ya se acabó, ahí se aparece Jesús. El Jesús que muchos de nosotros no lo conocemos, pero Él se da a conocer. A muchos de los que pensamos que no tiene poder, pero sí tiene poder, nos permite ver su poder. Muchos que pensamos que no está en la gloria y nos permite ver su gloria. Muchos que no creemos de que el Señor levanta muertos, sí levanta muertos. Muchos que están paralíticos, el Señor los vuelve a volver a hacer caminar. Muchos que se han muerto espiritualmente, el Señor vuelve a restaurar. Entonces, todas estas bendiciones que he visto yo con el tiempo y los cambios que ha hecho con mi vida, los cambios que hizo con mi hija mayor, con mi segunda hija, con mi esposa, con mi hija pequeña, con las personas que están alrededor mío, me motivan a mí para yo seguir adelante, porque yo siento en mi corazón que así como yo escuché a estas personas felices allá en el cielo cuando fallecí la tercera vez, yo sé que hay un plan para Dios para que estemos juntos en su presencia. Y eso es lo que me motiva a mí a seguir adelante. Amén, gloria a Dios. Cuando usted decía que usted sentía la necesidad de, cuando ya Dios había impactado su vida y usted sentía la necesidad de compartirle a una y otra persona esa palabra de salvación, me recordó como en el capítulo 4 de Juan, cuando la mujer samaritana tuvo ese encuentro con Jesucristo. Sí. Que fue tan fuerte ese impacto que ella tuvo, que ella quería salir corriendo a decirle a los demás, y fue al pueblo. Así es. Y les dijo: he conocido a un hombre que lo sabía todo de mí. Y era tanto el entusiasmo de ella y el impacto en su vida, que la gente decía: queremos saber cuál es ese hombre. Sí. Y en realidad esa es una de las cosas que a mí me intrigó, porque cuando yo quería conocer más de Jesús, yo quería saber quién era Jesús, yo quería saber quién era el Espíritu Santo, quién era ese Dios verdadero. Uno aquí va a la universidad, le enseñan a uno religión, y en realidad es una separación psicológica que uno lo ponen, que en realidad no nos lleva a nosotros a ningún lado, pero cuando tenemos el conocimiento de quién es Dios, ya es muy diferente. Como por ejemplo, esa parte de correr y quererles a decir y predicar el evangelio, y muchos dicen ese es el primer amor. En realidad a mí no me ha pasado el primer amor, porque de mi parte predicar en las calles todos los días si tuviera tiempo. Yo le doy gloria a Dios porque en mi trabajo me permite hablar con personas todos los días, y al que me da la oportunidad de hablar, yo le hablo y le hablo de que hay un Cristo que existe, ¿no? Pero lo más tremendo y lo más emocionante de esto es de que cuando era principiante en los caminos del Señor, se me presentó un señor moreno que él tenía el SIDA, y empecé a hablar con él, y me recuerdo yo de que él me dijo: no, yo no creo en nada, no creo en Dios, no creo en que nadie me puede ayudar a ser salvo. Y le digo yo a él, con los versículos que el Señor me había permitido ver en el sueño, empecé a hablar con él. Entonces me dice: yo quiero de ese Dios que tú tienes. Y hicimos la oración de fe y todo, y le digo: ¿tú crees que el Señor te puede sanar? Y me dice: sí, claro que sí. Hoy sí creo que hay un Dios que me puede sanar. Déjenme decirle algo: ese hombre fue sanado de SIDA. Ese hombre y fue a la congregación donde estaba, y confesó que el Señor lo había sanado de SIDA. A una mujer que también el Señor permitió verla el cáncer que lo tenía en un ovario, también fue a confesar. Esto es para la gloria del Señor, a confesar que tenía cáncer. Un señor que también unas válvulas que tenía tapadas en su pecho. Esto es comenzando en las cosas del Señor. También confesó en la congregación. Entonces, todo esto es para la gloria de Cristo y la edificación en el Señor. Y esto es la importancia del Evangelio, el deseo de predicar el Evangelio. Todos queremos y todos podemos. Amén. En el tiempo de Dios. Amén, así es, en el tiempo de Dios. A mí me impacta tanto cómo Dios trabaja de una manera tan especial con cada persona. Y lo más verdadero de esto es que
Se nota cuando una persona tiene un encuentro con el Señor, porque desde que usted tiene un encuentro con el Dios verdadero, usted nunca vuelve a ser igual. Jamás, jamás, sí, porque incluso en realidad nunca he tenido el deseo de volver al mundo. Como muchos quieren volver al mundo, hacer esto, hacer aquello, no. Yo más bien el deseo que yo tengo es acercarme más al Señor, adquirir más conocimiento de las cosas de Él. Una de mis peticiones todos los días es: Señor, dame sabiduría como poder seguir transformando mi vida, no los de los demás, mi vida personal, vivir tu palabra, cómo puedo sujetarme más a tu palabra. Entonces, muy diferente ya cuando el Señor forma parte, ya nosotros formamos parte de un reino de Dios. Amén. Hermano Alex, ya antes de terminar, ¿qué es una palabra que está en la Biblia, que el Señor le ha hablado a su vida, que lo ha ayudado a poder perseverar en tiempos donde usted se siente débil? Sí. Y es bien tremendo esto porque es la parte donde muchos cuestionan este versículo, donde dice que Dios no vino al mundo a juzgar a nadie, sino vino para que el mundo sea salvo. Cuando yo pienso en eso, me da fortaleza, porque uno de esos soy yo. Y esa es la palabra que a usted lo ha ayudado a perseverar. Perseverar. Yo en realidad fui juzgado, me humillaron en mi vida, me despreciaron, el diablo hasta me quiso matar, pero cuando yo escucho esa palabra que Dios vino, no a juzgar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo, entonces Él vino, me hago cuenta que Él vino por mí, a rescatarme. Entonces eso me motiva a seguir adelante. Gloria a Dios por eso. Hermano Alex, gracias por haber compartido su testimonio. Sé que será de una gran bendición para muchas personas que lo lleguen a escuchar. Y estoy segura que eso es como yendo entre las líneas de todo lo que el Señor hace en nuestras vidas. Pero sabemos que hay muchas personas allá afuera que tal vez están esperando esa palabra de esperanza. Y como dijo el hermano Alex, no hay nada imposible que sea para Dios. El Señor lo puede a usted salvar del lugar más bajo y el lugar más oscuro donde usted se encuentre. No hay nada imposible para Él. Y una vez que usted conozca a ese Cristo verdadero, usted nunca más va a querer regresar atrás. Así que le instamos a que busque del Señor, que hoy es el mejor día para acercarse, hoy es el día de la salvación. Así que esperamos que el Señor haya hablado a su vida a través de este testimonio y manténganse en sintonía para los demás testimonios que se vienen en camino y también los que ya están en el canal. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y sigamos perseverando hasta el final, que Cristo viene pronto. Hermano Alex. El Señor me los bendiga grandemente y también invito a los que están y van a ver este video que piensen en este momento. Si usted escucha este video, dígale al Señor: Señor Jesús, yo abro mi corazón y te recibo como mi único Dios y Salvador, que tú viniste a este mundo a salvarme y yo quiero ser salvo, yo quiero estar contigo, quiero ser diferente, para que pueda recibir a su Santo Espíritu y pueda ser salvo en el nombre de Jesús. Que el Señor me los bendiga grandemente. Amén.